Muy buenos días, amigos. En esta segunda parte del programa tengo el gusto de conversar con una persona que no solo lidera una empresa del sector construcción, sino que además es coach ontológico y también maratonista. Bienvenido, Enrique Pajuelo, director ejecutivo de Ladrillos Fortes. Muchas gracias por la presentación, Susi. Muchas gracias a ti, Susi, a Marco, por la invitación a su prestigioso programa Empresas, muchas empresas y más. Acá encantado de estar contigo y conversar un rato. Excelente, Quique. Gracias por compartir con nosotros en esta conversación. Enrique, cuéntanos qué operaciones desarrolla Ladrillos Fortes, cuántos años viene trabajando en el sector y además cómo se han estado llevando las operaciones en este periodo de pandemia. Bueno, te cuento, nosotros somos Ladrillos Fortes, una empresa que tiene más de 25 años en el mercado. Actualmente tenemos 4 fábricas ubicadas en Lima, Trujillo, Chiclayo y Piura. Estamos atendiendo todos estos mercados y de ahí a todo el norte, prácticamente desde Lima hasta Tumbes. Y sí, como decías, el periodo de la pandemia del año pasado, que empezó en la quincena de marzo, fue muy difícil para nosotros como para todas las empresas, especialmente porque somos industria y, por ejemplo, nuestras fábricas trabajan 24 horas al día, los 7 días de la semana, o sea, no paran. Entonces, pararlas completamente durante 70 días, que fue en nuestro caso el periodo de parada total, fue bastante duro, ¿no? Gracias a Dios empezamos en la fase 2 y desde ese momento no hemos parado. Cuéntanos, Enrique, ustedes deben haber tomado muchas decisiones porque también en este periodo se deben haber presentado como en muchas organizaciones diferentes dificultades que superar para no perjudicar la cadena de producción. Habrán tenido que organizarse bien, programarse en muchos casos, aplicar horas extras, trabajo en fin de semana, en fin. Enrique, coméntanos qué decisiones de gestión han tenido que tomar ustedes en Ladrillos Fortes para poder continuar después de esta para. Sí, efectivamente, durante este año ha habido mucho aprendizaje, muchos momentos duros, difíciles para todas las compañías. En nuestro caso, yo consideraría que las decisiones más duras siempre han sido las relacionadas a nuestro personal, ¿no? Al equipo humano. Entonces, lo que me viene a la mente, por ejemplo, es las decisiones una de ellas, la suspensión perfecta, que fue una herramienta que estuvo al alcance de todas las empresas. Nosotros nos reunimos con el equipo gerencial como 2 días enteros pensando los pros, los contras. Finalmente decidimos no tomar esta herramienta que estaba a nuestro alcance. No sabíamos cuánto tiempo iba a durar. Al inicio se hablaba de que la construcción iba a estar en la fase 4. O sea, teníamos hasta agosto, desde marzo hasta agosto. Era imposible, era inviable sobrevivir en esa coyuntura. Pero decidimos no hacerlo, porque, como te comentaba, las decisiones relacionadas a las personas consideramos que han sido las más difíciles. Esa es una de ellas. Otra era la salud de nuestras personas, de nuestro personal. Actuamos rápidamente con los pocos recursos que tuvimos en ese tiempo para poder darles las facilidades, lo que ahora llamamos los protocolos de bioseguridad. Hablemos de marzo del año anterior, no se conocía nada de lo de ahora, ¿no? Nuestras primeras decisiones fueron la principal responsabilidad nuestra y el principal objetivo. Ya no se convertía en sobrevivir, pero era principalmente salvaguardar las vidas de todos nuestros trabajadores. Yo creo que por ahí han habido otras decisiones de negocio, como ligadas a las finanzas, a la producción, Reactiva Perú, créditos, operaciones, clientes, cadenas de suministro, ¿no? Pero yo diría que siempre las más delicadas y las más difíciles han sido las relacionadas a las personas. Entonces, podríamos decir que la prioridad en Ladrillos Fortes son las personas. Son las personas y la prioridad. Y bueno, coméntanos un poco sobre este tema, porque al hablar de que la prioridad son las personas, digamos que eso revela mucho de la cultura organizacional de Ladrillos Fortes. ¿Podrías comentarnos un poco sobre ello? Sí, mira, yo te cuento, ¿no? También ha pasado, yo creo que esto, hacer una empresa, como la mayoría de nosotros lo empezamos, yo estoy en esto desde que tenía 18, 19 años, 20, 25, iba creciendo. Empezamos en una etapa muy informal al inicio, casi por subsistencia, porque había que dar de comer a la familia nueva formada en ese tiempo, y en los años uno va evolucionando y vas cambiando y vas dándote cuenta que realmente lo que importa son cosas más allá que el dinero. En nuestra compañía uno podría decir, me preguntan, ¿tú qué haces? Fabrico ladrillos. Pero eso es el qué cosa hago, no qué hago ladrillos. Si yo voy un poco más a profundidad, y lo hemos analizado el último año precisamente durante pandemia y los últimos años ya con el equipo gerencial, es por qué hacemos lo que hacemos, ¿no?
Nosotros estamos en este sector de la construcción imbuido en mucha informalidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque apostamos a dejar un legado que involucra progreso para la gente del Perú. Y para eso trabajamos para crear un país más justo, saludable e íntegro. Ese es parte de nuestro propósito, que ahora se habla mucho y está muy de moda. Para nosotros es algo que lo vivimos diariamente. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos posible este gran sueño que tenemos? Lo hacemos con un equipo humano, y ahí viene la pregunta tuya, un equipo humano formado en valores. Tenemos 4 valores principales que destacamos como parte de nuestra cultura. ¿Cómo lo hacemos? Apelando a la formalidad, siendo la única empresa ladrillera 100% formal en el país. ¿Cómo lo hacemos? Pensando en el medio ambiente, en la calidad y resistencia y en el tiempo, en la resistencia y en el tiempo de todos nuestros productos. Ese es cómo lo hacemos. ¿Y el qué hacemos? Son ladrillos. Somos ladrillos de alta densidad, cerámicos, hechos de arcilla, con una gran calidad, ecoamigables y a un precio justo. Entonces, más o menos te digo la ruta, o sea, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿No? ¿Qué me levanta todo el día y a todos los trabajadores de Ladrillo Fortes es cambiar este mundo? Soñamos con cambiar el sector informal de la autoconstrucción y volverlo en un sector formal, pujante, sostenible, donde las personas no tengan el riesgo que tienen ahora, que ante un terremoto que va a venir en el Perú, van a morir aproximadamente 50.000 personas en el Perú. Eso es lo que no queremos. Entonces, soñamos con cambiar un sector. Y en esto, nuestra gente, nuestro equipo humano es el pilar fundamental. ¿Ya? Las máquinas, los equipos, las inversiones son importantísimas, pero lo más importante es cada una de las personas que trabajamos en la empresa. Qué lindo escuchar tus palabras, Enrique, sobre cuál es el foco de una organización, una empresa tan importante del sector construcción, porque tú bien señalas, como bien señalas, no te preguntan a qué se dedican, a hacer ladrillos, pero no es solo eso, ¿no? Es todo un mundo, ¿no? Es generar trabajo y generar también productos de calidad, ¿no? Se tiene en el que trasciende no solo al personal, sino también al país. Y y Enrique, cuéntanos esta forma de ver la cultura organizacional de Ladrillos Fortes, esta forma de considerar al trabajador como una prioridad. ¿Tú consideras que trasciende en las ganancias en cómo les va comercialmente, cómo van las ventas, se refleja también en los resultados, porque finalmente Ladrillos Fortes es una empresa, ¿no? Correcto. Mira, la pregunta es muy importante, la tuya. Yo te digo, tuve esa misma pregunta, me la tuve a mí mismo hace unos 16 años, 15 años, que conocí al gerente general de la compañía, que actualmente nos acompaña ya 15 años, y hablábamos sobre esto. En ese tiempo estábamos en esta conversación, yo como empresario, él como ejecutivo de varias corporaciones, y conversábamos. Yo tenía esa idea de hacer un cambio, pero decía, ¿esto será sostenible, rentable? Y conversamos en un almuerzo que para nosotros resulta muy emblemático, y concluíamos que sí. Él me dijo, sí, vamos a hacerlo, y te voy a demostrar que se puede hacer desde el punto de vista de un directivo a un empresario. Entonces, porque esto no puede ser una beneficencia, y lo tenemos claro. O sea, no se trata tampoco de solamente dar y no tener ninguna utilidad. Ninguna empresa en el Perú es sostenible si no tiene rentabilidad. Jack Welch lo decía, ¿no? Uno para repartir, tienes que tener como un camión, que tienes que llenarlo de riqueza, y una vez que está lleno de riqueza, recién puedes ir con tu camioncito e ir repartiendo riqueza por varios sitios. No regalar, sino repartir, generando trabajo. A lo que tú dices, ¿es rentable? Yo creo que es una apuesta así de largo plazo. O sea, no es que este año va a ser rentable, el otro año. Es una apuesta de muchos años, y que en el largo plazo, así como las inversiones que dijo Jorge hace un rato, y lo hablan los economistas, en el largo plazo toda la curva surge, en esto es igual. La apuesta, si apuestas por una cultura sólida y por tu equipo, te da resultados en el largo plazo, pero tienes que estar convencido, porque hay momentos en los cuales dudas, porque hay años en los cuales todo está de picada, y tú dices, ¿valdrá la pena hacer esta inversión, apostando en nuestros equipos, apostando en nuestra gente para lograr ese resultado? Te digo que sí es posible, sí lo es posible, y lo estamos demostrando nosotros. Ya al tener 4 fábricas, tenemos la primera fábrica completamente automatizada en el Perú, apostamos a ser la primera industria ladrillera 4.0 del país y posiblemente en Sudamérica. Tenemos la fábrica más rápida, el proceso de producción más rápido del mundo en proceso de ladrillos. Entonces, eso no podría ser posible si no tuviéramos ese músculo que le llamamos, que es la cultura nuestra. Un músculo trabajado durante los últimos, como te decía, 15 años, que ya dijimos, acá está la ventaja competitiva nuestra. Y lo bueno de esto, que no es una ventaja competitiva replicable. No es que alguien diga al día siguiente se me ocurre y lo hago, sino que implica, como lo decía también hace un rato Jorge, mucha disciplina. En esto también hay mucha disciplina, como todo en la vida. O sea, tiene que ser constante y constante.
Muy interesante lo que comentas, Enrique, porque, mira, hablamos de resultados de la empresa y hablamos de una cultura organizacional como ventaja competitiva al tener como prioridad al trabajo. Cuéntanos un poco, porque es importante escuchar lo que comentas, porque digamos que tu empresa es una empresa que lidera el sector construcción y además lidera en innovación, en resultados, en ingresos y bueno, y los trabajadores bastante comprometidos con ello. Enrique, me gustaría que nos compartieras qué acciones, sobre todo qué acciones prepandemia, porque imagino que ahora están más enfocados a cómo enfrentar este momento de pandemia, qué acciones prepandemia, qué actividades desarrollaba Ladrillos Fortes para que poder crear esta cultura organizacional en la que el foco es el trabajador y también los resultados y la ventaja que hace de ustedes que tengan una ventaja competitiva considerable, ¿no? Mira, te comento, en Resumidor tenemos un enunciado que definimos hace 15 años junto a mi esposa, que somos los accionistas, que decíamos cuál va a ser la cultura de la empresa. Hicimos un ejercicio y lo aterrizamos en 4 valores que son los que nos rigen. Es el orden, la limpieza, disciplina y respeto. Los hemos puesto en simple. Hay más, pero esto se resume. Entonces, esto está pegado incluso en gigantografía con unos muñecos de forma de ladrillo en todas las fábricas y oficinas. Entonces, esto tiene que ser vivo, tiene que ser la cabeza que demuestre esta cultura, tiene que ser viva. Entonces, por ejemplo, tú me verás a mí, no es por hablar solamente en primera persona, pero yo entro a la fábrica y saludamos cariñosamente a los trabajadores, tenemos una cercanía, respetamos mucho a cada persona y, por ejemplo, decimos y lo hacemos cumplir que la principal falta, la falta más grave en nuestra compañía es la falta de respeto. Si hay un gerente, así top, financiero, de marketing, quien fuera, el gerente general, ¿ya? Que es súper bueno en resultados, pero incumple esta norma, que es la falta de respeto. Por ejemplo, tiene una agresión con un trabajador, con alguien, con el jardinero, por decirte a alguien, ese gerente, ese súper top, está fuera porque es nuestra cultura, es lo que no se perdona. Entonces, los valores no se negocian en nuestra empresa. Esto ha hecho, como te digo, que ya la cultura se viva. No es que esté en un enunciado pegado en la pared solamente, sino que se viva. En acciones concretas, ¿qué hacemos? Por ejemplo, tenemos mucho cuidado, lo que ahora se le llama el fit cultural. Esto ahora hay palabras que son, lo digo porque están muy de moda, ¿no? Entonces, pero ese fit cultural que hacemos en la contratación, en la selección de personal, somos muy rigurosos en la selección. Procuramos normalmente que asciendan dentro de la organización y hay un crecimiento, hay una línea de carrera. Pero también hay momentos en los cuales contratamos. Somos muy rigurosos, como digo. Y una vez que una persona entra a la empresa, tenemos un periodo de evaluación de 1 año. Durante todos los gerentes directos y los indirectos, evaluamos a la persona después del año. Después del año nos convencemos de que la persona, que lo que nos dijo en la entrevista de contratación, fue validado durante 1 año de convivencia. Tú sabes que uno puede, cuando se enamora, entonces en los enamoramientos se dice pues, de todo lo más romántico que existe, pero ya cuando llevas con tu pareja 1 año, te das cuenta de algunas cositas. La realidad, ya ves la realidad. Cómo es. Claro, Esto mismo claro. ocurre en los negocios. En los negocios ves a la persona durante 1 año como es realmente. Entonces, después del año, ya nosotros evaluamos, decimos, esta persona tiene nuestra cultura y ahí la apuesta es al 100%. ¿A qué me refiero? Tenemos casos en la empresa donde hemos pagado a varios jóvenes que tenían carreras técnicas, estudios universitarios. Varias personas en la empresa han terminado su carrera universitaria pagada por la empresa. Tenemos casos de profesionales que venían ya con una carrera universitaria que han tenido maestría en la empresa. Y tenemos maestría, por ejemplo, la carrera universitaria o la maestría no es en cualquier lugar. Te hablo de la maestría en el PAD de la Universidad de Piura, Wow. al top, ¿no? Y otra cosa, que a veces lo converso con amigos empresarios, cuando hablaba de esto, me dice, ¿y firmas un contrato de permanencia con el ejecutivo porque tiene que estar contigo 3 años, 4 años? No, acá no hay contrato con nadie. Acá el contrato es nuestra cultura. Y me dicen, ¿qué pasa si la persona le pagaste su maestría que te costó miles y al año siguiente se va? Lo que yo reflexionaba mucho hace años era lo siguiente. Por ejemplo, si a 10 personas tú le brindas confianza, ¿cuántos te la quebrarán? 1, 2, por ahí. ¿Sí? Quebrarán esa confianza. Pero hay 8 que sí te responden con más confianza y con más compromiso con la empresa. Entonces, matemáticamente, y Jorge que estuvo antes de financiero, si apuesto y tengo 8 o 9 de ganar que de 10 apuestas, es mejor apostar que no apostar. Es mejor dar confianza que no darla. Si no doy confianza y no apuesto por personas, me estoy perdiendo de 8 o 9 personas que van a devolver esa confianza. Es matemática simple. Entonces tenemos como casos como esos. Uno más que te comento antes de una siguiente pregunta es, hemos dado facilidades a chicos o personas para que puedan comprarse, por ejemplo, un departamento con los créditos de vivienda que hay. ¿Cómo?
venían y decían al gerente o al jefe inmediato, necesito que me adelante las vacaciones o la gratificación o algún préstamo, vamos para tu cuota inicial y cómprate tu departamento. Entonces hay chicos o chicas que ahora tienen su departamento y su casa. Entonces hay diferentes formas que validan lo que decimos nosotros, que es como un enunciado, que el crecimiento en nuestra empresa, el crecimiento de la empresa, tiene que ir ligado al crecimiento de las personas. De nada valdría que solamente el empresario, como se veía antes, se llene los bolsillos de dinero y las personas que trabajan en la empresa, como se dice comúnmente, no la vean, ¿verdad? Tiene que ser un win-win en este caso. Y eso es lo que hace sólida la cultura, respondiendo a tu pregunta. Tiene que también ser tangible, ¿no? Mira, Enrique, realmente tú considero por lo que comentas y también por la experiencia y por la reputación de Fortes, que se fidelizas muy bien a tus trabajadores. Realmente ellos se sienten identificados con la organización. Digamos, acá viene una pregunta. Teniendo en cuenta todo lo que realiza, el compromiso, el nivel de compromiso que tiene tu organización, Ladrillos Fortes, con los trabajadores, dime, desvinculación, ¿cuál es el promedio de duración de la relación laboral de un trabajador promedio en Fortes, ¿no? Porque dadas las condiciones, ¿no? Si soy un buen trabajador, si desarrollo mis labores con compromiso, la empresa va a estar contenta conmigo y además me ofrece una cantidad de beneficios si es que soy coherente con los valores. ¿Cuál es el promedio de vida laboral de un trabajador en Ladrillos Fortes? Mira, y ahí el otro día pedí ese ratio en un directorio, le decía cuál es el porcentaje de rotación, creo que le llaman, ni siquiera lo tengo en mente porque es un porcentaje de personas que se van. Creo que era punto algo por ciento, ya era muy bajito, casi nada. Entonces, lo que también hablamos al interior de la empresa, tanto el gerente general, yo como presidente ejecutivo y los gerentes, que lo que nosotros te brindamos en nuestra empresa es un trabajo para toda la vida. Suena ahorita medio utópico, ¿ya? Porque incluso me encontré en foros de recursos humanos, y te lo comento, una prestigiosa profesional que escribió un libro que también te habla de, creo que se llama Usted S.A., le pregunté haciendo en un webinar, le dije, oye, ¿y esto del trabajo para toda la vida existe o no existe en este mundo? Y me dijo, mira, ese es un ideal y es lo que todos apuntamos, es como ahora, como los matrimonios, el matrimonio debería ser para toda la vida, pero en la práctica los matrimonios ahora duran poquito. En el trabajo ocurre lo mismo, me respondió, y tiene toda la razón. Entonces, es muy poquitos casos en los cuales la relación dura toda la vida. Entonces, lo que nosotros apostamos es hacer esos pocos matrimonios que duran toda la vida, esas pocas relaciones laborales que duran toda la vida. Que los casos que tenemos, el otro día hacía justamente un recuento en un directorio y no sé, pues hay personas que trabajan con nosotros 25 años. Wow. El otro día un señor que ahora está trabajando en un emprendimiento de mi hija, le decía a Valeria, le decía, yo trabajo con tu papá, no me acuerdo que eran, creo, 35 años, y me conocía de chiquito, desde que era adolescente. Luego fue chofer de la familia, luego trabajó en la empresa, ha tenido varios cargos y ahora está con mi hija trabajando en un emprendimiento de ella. Un poco para que veas, hay personas, si me dijeras una persona nueva, para mí es, sí, pues 3, 4 años, es alguien nuevo, ¿no? Parece poco. Entonces, la mayoría procuramos que esté con nosotros, como te digo, toda la vida. Esa es la apuesta, ese es nuestro sueño. No siempre es posible, correcto. Hay personas que se van y los queremos mucho y les damos todas las facilidades para que puedan crecer en otros ambientes, pero la mayoría sí estamos bastantes años. Mira, te escucho y realmente se construyen relaciones que trascienden al nivel, que trascienden el contexto laboral, ¿no? Como me comentas, ¿no? Algunos trabajadores que tienen más de 35 años en la empresa pueden pueden acompañar en otros proyectos, ¿no? También de personas, como en este caso el de tu hija, ¿no? Entonces hay una relación que se construye en base a la confianza, al compromiso de ustedes y al compromiso de los trabajadores. Acá tengo una pregunta, porque acabas de señalar que quizás el trabajador más joven es un trabajador más joven en la empresa es de 4 años, ¿no? Pero antes de eso quisiera leerte algunos comentarios de las personas que nos están acompañando. Por ejemplo, acá Sergio te dice, excelentes reflexiones, Enrique, la gente no es un número. Eso es muy importante. La gente no es un número y es el principal valor con el que cuentan las organizaciones. Y acá viene una pregunta, ¿no? ¿Qué planes de desarrollo profesionales ofrece a su personal de primera línea para poder soportar esta competitividad tecnológica? Estamos hablando un poco de la competitividad, pero antes de eso, Enrique, me gustaría que me comentes,
este compromiso de la organización a largo plazo con los trabajadores, ¿cómo es que surge esta idea, ¿no? ¿Cómo es que surge esta forma de generar relaciones que trascienden y que son duraderas? Me gustaría escucharte. Mira, yo creo que esto es algo que de dónde viene, un poco yendo a la anterior, era cómo hacerlo con línea y carrera. O sea, no queda otra para este camino que la empresa siga creciendo tanto que haya oportunidades para todos, como lo dije en el caso de Jack Welch. No hay otra, porque si no, no podríamos dar esa propuesta de acompañarnos toda la vida porque las personas tienen que ir desarrollándose. Entonces, ahí no hay otra que seguir creciendo, expandiendo más fábricas, más terrenos, más nuevos negocios, para que todos vayan encontrando un espacio, ¿no? Y luego lo último que comentabas, ¿de dónde nace? Yo creo que viene mucho, también lo trabajo mucho el tema de empresa familiar. Yo creo que viene de la familia, qué te inculcan, en este caso mi padre fue mi mentor, mi madre también. Entonces, ¿qué cosa aprendiste en casa? Es lo que yo trato de pasar a la siguiente generación, que es otro tema ya interesante de empresas familiares, es cómo hacer para dar ese legado de valores a la siguiente generación. Y luego es lo mismo, es lo que se habla en la mesa, es lo que se habla en el trabajo. ¿Qué ocurre? Lo que tú escuchas hablar en las reuniones del trabajo, cuando antes eran presenciales o ahora virtuales, esa es la cultura, es lo que se vive, cómo se hablan, cómo se interpretan. Estoy leyendo justamente ahora un libro para profundizar que se llama Tribal Leadership, que es un liderazgo tribal, cómo las organizaciones van creando estos ritos, estos rituales, y la palabra es mucho. Tú sabes, Susi, tú también eres coach ontológico, vemos el poder de la palabra, de las declaraciones, ¿no? de las afirmaciones. Entonces, lo que decimos se convierte en realidad. Entonces, si acá decimos, un valor es el respeto, y se habla, se convierte en realidad en esa pequeña tribu, como habla este libro. Entonces, esto nace de la familia y se mantiene. Yo te pongo un caso que yo creo que es para la siguiente generación que nos pasó el año pasado durante pandemia, y hablo de familia que tiene legado en la empresa. Empezamos a los 70 días y en una de las fábricas se enferma un señor que es José. José, que era el vigilante que abría la puerta, se enferma. Hablamos de marzo, abril, mayo, por ahí, el 15 de mayo. Estábamos encerrados en las casas. Yo estaba en ese tiempo con mi hija y mi esposa. Mi hijo vivía en Estados Unidos, estaba en una corporación trabajando por allá en ese mes. Se enfermó el señor, se enfermó José el viernes. El sábado me llaman en la mañana y me dice, ingeniero, para esto, ¿cuál es la situación de la empresa en ese momento? Cero plata. Estábamos prácticamente quebrados, ¿verdad? Porque parados ya bastante tiempo, no sabíamos qué hacer, estábamos aplicando reactivas, no había plata para nada, porque no somos una gran corporación, sino somos una empresa mediana. Entonces, el señor se enferma. Entonces, bueno, lo primero es llevarlo de salud, llevarlo al seguro para que se cure. Al final la familia dijo, miren, no queremos llevarlo porque tenemos miedo que se muera. Nos llamaron, hablé con mi gerente general y dije, mira, hagamos algo, llévenlo a la clínica Montefiori, que quedaba cerca a la fábrica. Fue a la clínica, que lo atiendan. No importa lo que cueste, que lo atiendan. Fue en la mañana y dijeron, no hay sitio, está copado. Entonces, lo cierto es que el trabajador terminó en la Avenida del Polo, en las clínicas, una de las clínicas de la Avenida del Polo. Entonces mi gerente general vive cerca, se acercó y fue, y lo que le dijeron, ¿sabes qué? Él necesita quedarse acá 5 días y son 35.000 soles. No había ni un sol, ¿verdad? En la empresa no había ni un sol para pagar nada. Son 35.000 soles un sábado en la tarde. ¿Qué hacemos? Me dicen, ¿qué hacemos? Pucha, si no hay plata, no tenemos plata. ¿Sabes qué? Le digo, la decisión rápida, hablé con mi hija que estaba a mi costado. ¿Qué hacemos? Mira este caso. Es una persona, tenemos más de 300, pero una le está pasando ahorita. Entonces, lo que le dijimos, hablamos con mi gerente general, le dije que ingrese a la clínica. Ingresa, mañana vemos cómo vamos, mañana vemos qué hacemos. Ingresó. Luego hablé, bueno, ahí no me quedé, llamé a amigos de salud, todo, le conseguimos cama al día siguiente en un hospital de estos COVID que había. Entró. Al día siguiente, y esto es muy doloroso, este señor José fallece en la mañana en la clínica. Fallece. Wow. ¿Ya? Pero a lo que voy es, cuando me reflexionaba con mi hija en ese momento, y al día siguiente le decía, mira lo de ayer, él pudo haberse quedado en la pista y haber muerto en la pista, pero entró. Si tú me preguntabas a mí, yo en ese momento te pregunté, Valeria, cómo hacíamos, y decidimos que entre, no sabíamos cómo, ¿no? Y luego ella me dijo, mira, yo hablé con mi hermano que está en Estados Unidos y le conté este caso apenas en la mañana, y me dijo él que si él estuviera en esa situación, él pondría su tarjeta de crédito personal para que José ingrese a la clínica. Entonces te digo, claro, ahora se ve fácil. Claro, el lunes que llegamos a la reunión de gerencia, le dijimos a todo el personal, mañana se enferma alguien y no vamos a poder hacer nada, se va a morir. Como pasa ahora, no hay camas, se van a morir. Eso fue un caso eventual que hubiera sido o no hubiera sido, pero se sucedió. ¿A qué voy con esto? Yo creo que este hecho, como familia, va a quedar grabado en la mente de mi hija, de mi hijo, en la mía, y va a decir, claro, ellos pasarán 20 años y dirán, cómo mi padre actuó en ese momento cuando no sabíamos si José, no sabíamos, pero era un momento que había que actuar. Como te digo, para mí era
dale, o sea, no lo voy a dejar en la La pista, ¿no? prioridad es la persona. Es Y la persona, sí. eso es lo que lleva a grandes resultados, a construir grandes relaciones y a crear una cultura que a la vez te da seguridad en lo que vienen a ser los resultados financieros, porque viene a ser una empresa. Enrique, la verdad es que me quedaría conversando más tiempo contigo, porque tu experiencia liderando una empresa de 4 plantas, con tantos trabajadores y de más de 30 años de actividad, tienes mucho que decir y de que compartir, sobre todo porque nos demuestras que los valores y el ser humano, poniéndolos como prioridad, siendo el foco de nuestras actividades, nos llevan a grandes resultados, y eso es un poco lo que intentamos un poco compartir con las personas que nos escuchan a través de nuestros invitados. Entonces, Enrique, te agradezco muchísimo, muchísimo el habernos acompañado el día de hoy, porque ya tenemos que ir pasando a la parte final. ¿Alguna cosa adicional que quisieras decirnos para ir cerrando? Solamente terminar y lo que dijo Marco al inicio, yo creo que en el país lo que se necesita es un objetivo común, y ese es el gran reto que tenemos por delante. Les he contado un poquito la historia de la empresa, tenemos un objetivo común que ya se los conté. En el país necesitamos un gobernante que nos lleve un objetivo común y todos apuntemos hacia allá. Yo creo que ese es el éxito de tanto de las empresas, los países, las familias, y solamente terminar con eso y agradecerles a ti, Susi, a Marco también por el tiempo y la entrevista. No, a ti, realmente. Y bueno, a Jorge también, que está acompañándonos. Bueno, sí, yo creo que una vez más están nuestros invitados ahorita en línea, y agradecerles también, ¿no? Siempre un nuevo programa con grandes invitados. Jorge Castro, que estuvo en la primera parte de nuestro programa, experto en finanzas, dándonos algunos consejos, tips para aquellos, no solamente aventureros, sino que quieren de alguna manera rentabilizar su capital con una manera programada, estudiada y con información relevante. Y obviamente también agradecerle a Enrique, ¿no? Por la experiencia que nos cuenta, estar al frente de una corporación que da trabajo a muchos peruanos, 4 plantas, una empresa de alguna manera que se mueve dentro del mercado de construcción, ¿no? Agradecer, claro, sí. ¿no? Agradecerle, Susi, sí, ¿no? acá nos hemos quedado con algunas preguntas pendientes para Enrique, pero bueno, le voy a dar solo las felicitaciones, ¿no? Acá una gran persona, Enrique Pajuelo, y acá Javier Guerra le dice: gusto escucharte, Quique, realmente es interesante, es importante compartir esta clase de experiencias, y bueno, no sé, ¿ustedes no consideran que a puertas de unas elecciones presidenciales, en un momento político, una coyuntura como esta, es importante un poco compartir estas experiencias de valores? No sé si alguno de ustedes quiera mencionar algo al respecto. Ratificar, en mi caso, ratificar lo que dije. Yo creo que es un momento que nos toca, al menos los que estamos acá y hemos tenido acceso a una educación, tomarnos el tiempo, desapasionarnos de algunas preferencias que tenemos, pensar en el país, pensar en lo que hace el mejor al país, escuchar a todas las propuestas que hay ahora de candidatos, analizarlas, investigarlas, estudiarlas, y llegar a eso, ¿no? Y apostar a ese objetivo común que mencionaba Marco. ¿Quién nos lleva a ese objetivo común que finalmente es liderazgo? Para mí es no es tema del logro, es liderazgo, alguien que nos lidere y nos lleve ese objetivo común. Yo creo que esa es la gran tarea que nos toca como ciudadanos, ahora escoger bien. Exacto, que los líderes realmente tomen acción, quienes pueden tomar decisiones y lo hagan con valores y con compromiso, realmente se levanten y ayuden un poco, contribuyan para que todos los ciudadanos puedan tomar buenas decisiones, porque hay otro tema importante, no toda la ciudadanía tiene acceso a una buena educación para poder, ni tiempo a veces, porque tiene que estar trabajando para poder reflexionar y conocer a sus candidatos. Bueno, sí, interesante la información, el liderazgo que menciona Enrique, y la información certera, verdadera, no tanta información falsa, porque como bien también nos decía Jorge, pues la información para materia de finanzas es importantísima, pues.